Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si es Shawn Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, NJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 2 de junio del año 2025 y este es el episodio 1118, juraría, de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Con total y absoluta sorpresa nos hemos enterado en estas últimas horas de que R-Truth va a abandonar WWE. Sí, R-Truth se va de WWE cuando parecía que ahora mismo estaba otra vez resurgiendo, un luchador veteranísimo, un luchador que ha estado 17 años en WWE y en un principio parecía que había sido un despido, luego la realidad es que la compañía WWE no le ha renovado y, ostras, me gustaría pararme un momento a pensar en lo que ha sido R-Truth, lo que se ha convertido y en lo que ha convertido a WWE por el camino. Porque si bien no es uno de esos luchadores estrella que te ganen títulos mundiales, que hayan sido caras de la compañía, que hayan estado ahí en todo momento, no es ese luchador, evidentemente, pero es un tipo que nos ha hecho disfrutar mucho. Cuando pensamos en el mundo de la lucha libre, pensamos en un mundo de entretenimiento también, al final, especialmente cuando vemos WWE, y siempre que veíamos a R-Truth nos hacía sacar una sonrisa. Nos dejaba un poco con esa idea de felicidad, de tranquilidad, de venir aquí a pasárnoslo bien y poco más, ¿no? Y, ostras, a mí me pilla mucho por sorpresa. Me pilla por sorpresa porque justo en Saturday Night's Main Event R-Truth tiene ese combate con John Cena, que al final, con la broma interna de que había sido el ídolo de la infancia de R-Truth, cuando la realidad es que R-Truth es más mayor que John Cena, con lo cual es imposible, pero es un poco como el cierre, casi un broche de oro a una carrera divertidísima que ha pasado por millones de facetas, que fue heel en su día, que se convirtió incluso en retador en su momento, que tuvo momentos importantes contra John Cena, sin ir más lejos, hace ya más de una década, y que ganó recientemente su primer combate en WrestleMania con Awesome Truth ganando los títulos por parejas, y es una etapa enorme de 17 años en WWE en la que se ha convertido en uno de los tipos más interesantes, más divertidos, más veteranos y sobre todo con un proceso de evolución más notorio, porque al final pasa por muchas facetas, pero la más interesante o la que vamos a recordar todos es la cómica. Ya no solo cuando teníamos ese momento con Little Jimmy, esa pequeña figura invisible en la que él se basaba para explicar sus movidas. Ya no solo el tema de John Cena, como decíamos, sino, por ejemplo, yo creo que en los últimos tiempos hemos visto a un R-Truth que ha llegado al siguiente nivel y que ha convertido muchos de esos segmentos en WWE que parecía que eran chascarrillos, que parecía que eran, momentos de pasatiempo única y exclusivamente, los convirtió en verdaderamente televisión que ver y que seguir. Y eso no es nada sencillo. Cuando tú no eres un luchador tan importante, cuando tú no eres nadie, entre comillas, al que van a poner la empresa en sus espaldas, simplemente eres un comodín, creo que es algo muy difícil de conseguir que en todos y cada uno de los momentos en los que tú estás, el público se sienta recompensado por su tiempo. Creo que es lo más llamativo de R-Truth en esta última etapa. Y no solo recordamos los más de 50 reinados por el título 24/7, sino que es que él fue el luchador que llevó ese título 24/7 a que fuese algo medianamente relevante. Era un título de postín, era un título puramente cómico, evidentemente, pero se convirtió en ello porque R-Truth estaba ahí por activa y por pasiva proponiendo ideas, ganándolo en un avión, ganándolo en la calle, haciendo mil movidas. Es decir, es un luchador que, si bien ha tenido muchos momentos y muy interesantes en WWE a nivel pues real, no a nivel simplemente cómico, sino a nivel de que, oye, podía ser una amenaza. La realidad es que todos esos momentos, especialmente en los últimos años, como digo, han sido estelares. De hecho, os diré más.
creo que el momento en el que se une al Judgment Day es brutal y que estos últimos días han sido como una especie de tributo, yo diría. Es sorprendente que no renueven su contrato porque al final, a pesar de que tenga 53 años, siempre te viene bien tener un R-Truth en tus filas. La sorpresa mayúscula es precisamente esa, que no hayan decidido renovar su contrato y que lo vayan a dejar ir. Es un luchador que lleva muchos años en el wrestling y que se puede adaptar a múltiples situaciones. Entonces ya no solo era el apartado cómico, sino creo que era un poco todo lo que aportaba, verdaderamente querido en el vestuario, un tipo amado que no envejecía, es un tío que tiene 53 años y la verdad es que está fantástico. A nivel cuadrilátero se le veía bien y podía formar parte de múltiples segmentos en múltiples lugares, ¿no? A mí es lo que más me sorprende. Y me sorprende sobre todo ahora, cuando él ha aparecido en Saturday Night's Main Event, teniendo combate contra John Cena, cuando pierde el otro día contra JC Mateo, y dices, ostras, me sabe mal, pero aún así siento que no podía haberse ido mejor, sinceramente, porque se va en un combate contra John Cena en el año de retiro de John Cena. Entonces son sensaciones un poco encontradas, ¿no? Pero sí que es verdad que esta editorial me gustaría sentirla un poco como tributo, un luchador que llega en los años 90, a finales de los años 90, al wrestling de la National Wrestling Alliance, llega a la NWA, de repente llega en el 99 a la WWF, Caca Week, recordémonos, ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Luego llega también al territorio de Memphis, al territorio de desarrollo de WWF. De repente se marcha, se convierte en campeón de la NWA, tiene momentos en TNA y piensas, ostras, es que este tío puede ser grande, de hecho, en el wrestling. Y aún así, él, sabiendo cómo tenía que quemar sus etapas, fue adaptándose a todas las circunstancias, ¿no? Hizo equipo con luchadores interesantes, regresó a WWE en 2008 y del 2008 al 2025 ha estado ahí por activa y por pasiva, siendo campeón de los Estados Unidos, haciendo equipo con The Miz, teniendo a Little Jimmy por ahí, haciendo equipo también con Kofi Kingston, teniendo rivalidades con varias superestrellas, teniendo también ese equipo con Goldust, con ese Golden Truth, la alianza con Carmela, verdaderamente divertida, también el título 24/7 y cómo se ha convertido en multicampeón y sus historias finales, la historia del Judgment Day, la historia de la reunión con The Miz, el cómo ha cerrado esta etapa con John Cena y ha cerrado un poco el vínculo, ¿no? del propio R-Truth con toda la fanaticada. Y es una pena porque, reitero, es un luchador que a día de hoy no sé hacia dónde puede ir, qué puede hacer. Se podría retirar perfectamente, no me sorprendería en absoluto. Y entiendo el por qué WWE no lo renueva, porque al final son circunstancias de la vida, pero me sorprende que se deshagan de un talento de estas características. Sinceramente, me parece que es un luchador que te podía aportar en muchos sitios y ya no lo va a hacer más porque lo liberan de su contrato. Se acaba su contrato y WWE no lo renueva, ¿no? Y es un poco el recordar también quién ha sido R-Truth y qué le ha aportado a WWE, que ha sido mucho más, yo creo, de lo que todos preveíamos en un primer momento. Por supuesto que vamos a hablar de esto. Yo creo que también hay que hablar de lo que pasó el fin de semana en SmackDown, porque ya también tenemos nuevos clasificados para el Money in the Bank. Tenemos a Naomi por una parte y luego también tenemos a Andrade por la otra. Yo creo que ha sido una sorpresa espectacular tener sinceramente aquí a Andrade en el Money in the Bank. Sinceramente, no tiene pinta de que vaya a vencer, no tiene pinta de que vaya a ganar, pero me ha sorprendido porque yo creía que podía ser el momento de Carmelo Hayes, sinceramente. Y ahora charlaremos y hablaremos un poco sobre quién narices puede ser el ganador del Money in the Bank, tanto masculino como femenino, porque tenemos a Solo Sikoa, a LA Knight, a Penta, a Seth Rollins, a Andrade, por un lado, a falta de un nombre, y luego tenemos a Alexa Bliss, Roxanne Pérez, Rhea Ripley, Julia y Naomi. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, porque tengo unas dudas tremendas con este Money in the Bank. Así que vamos a hablar un poquito de todo, claro que sí, porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes.
Con Iván Costa estamos aquí y estamos no solo para hablar de TNA, que habitualmente vienes para hablar de TNA, sino para hablar de WWE y de una noticia brutal. Pero antes te saludo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, un poco cambiando de registro, ¿no? Habitualmente vengo por aquí, pues sí, para hablar de TNA, aunque ya he tocado bastantes palos por aquí, en verdad. Sí. Recuerdo que incluso estuvimos hablando una vez aquí de PWG, Sí. estuvimos hablando también alguna vez de NXT y tal. Bueno, he tocado todos los palos de Ring of Honor. Mira, pan roto y pan descosido, aquí estamos. Es lo bueno que tiene ver un poquito de todo. No seré un experto en nada, pero al mismo tiempo, pues oye, abarcamos un poquito todas las promociones, ¿no? Y hoy toca hablar un poquito, pues sí, de WWE y de esa noticia que nos ha dejado un poco consternados, porque la verdad es que creo que lo último que nos esperábamos después de esta ola de despidos que habíamos tenido recientemente y tal, es que se sumase uno nuevo y aún por encima de alguien que pues estaba siendo recurrente en la programación, como es el caso de R-Truth. Efectivamente. La verdad, Sí. un poco flipando, pero bueno, no sé. Sí, vamos a ponernos un poco en materia. Antes que nada, os recuerdo que podéis seguir a Iván en @wrestlingfobia en las redes sociales. Os lo recomiendo encarecidamente porque efectivamente lo ve todo, así que ahí tenéis análisis de absolutamente todo. Sí, bueno, sí, pero lo ves todo, lo ves todo. Y la verdad es que en las últimas horas hemos conocido que WWE no le va a renovar el contrato a R-Truth. En un principio parecía que había sido despedido, lo que me sorprendía soberanamente, pero bueno, llegado a un punto... Ya lo de WWE siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? Más en el tema de los despidos, que luego nunca sabes por qué hacen lo que hacen y eliminan de su programación o de su roster a las personas que lo hacen, ¿no? Pero en el caso de R-Truth parece ser que no le van a renovar el contrato justo cuando había vuelto a programación, había luchado contra John Cena en Saturday Night's Main Event, había perdido contra JC Mateo el otro día y es un poco sorprendente porque no se le notaba la edad a pesar de sus más de 50 años, porque el tío seguía bien a nivel cuadrilátero, porque el tío es divertido y es un comodín. A mí me sorprende mucho la decisión de no renovar a R-Truth. Sí, principalmente por eso. No es que estuviese siendo alguien súper relevante, no le ibas a dar un round por un título, ni muchísimo menos, pero sí que siempre te podía complementar un poquito, sobre todo en ese aspecto cómico, que al final WWE lo que busca a día de hoy es un poco la viralidad, ¿no? Y yo creo que R-Truth en ese sentido sí que encajaba bastante bien porque te daba momentos graciosos que eran bastante compartidos por el público y que gustaban y tal. Y es eso, no es una persona a la que ahora fueses a poner en posiciones altas, salvo este momento que ha tenido aquí con John Cena, que ahora ya lo podemos entender incluso un poco más, viendo lo que ha pasado a posteriori, lo podemos llegar a entender un poco más, todo el mundo pusimos un poco, yo incluido, el grito en el cielo de decir, ostras, pero ¿qué hace John Cena gastando una de sus fechas con R-Truth? ¿Qué sentido tiene y tal? Me parece que es desaprovechar un poquito este último año y tal, y ahora ves que pues 2 semanas más tarde está fuera de la empresa. Yo creo que ha sido también un poco la forma de recompensarle toda la carrera que ha tenido en WWE, que no ha sido moco de pavo, o sea, ha tenido una carrera bastante prodigiosa ahí dentro. Y lo que sorprende es eso, ¿no? Que las formas un poco de ver que de repente estás en programación, pues eso, teniendo un combate con John Cena en Saturday Night's Main Event, teniendo ese squash con JC Mateo el otro día en SmackDown y tal, y que de repente a la semana siguiente te veas fuera y dices, hostia, pero... Da esa sensación, que es lo que están comentando ahora muchos portales de información y tal, de que el vestuario tiene ahora mismo un momento en el que está diciendo, hostia, no me veo seguro dentro de la empresa, porque si este tío que lleva aquí, yo no sé exactamente cuántos años eran, pero a lo mejor unos... Pues, 17. Sí, eso, sí. 17. Ahí, he atinado bien. 17, 18 años ahí dentro de la empresa y tal. Y ver que de la noche a la mañana te quedas fuera, oye, mira, que no te vamos a renovar el contrato y ya no contamos más contigo. ¿Qué seguridad te da? Si a alguien con 17 años de bagaje en la empresa le hacen eso, pues ¿qué te puede esperar a ti que llevas allí pues 5 meses, 1 año, 2 o lo que sea, ¿no? Da una sensación de inestabilidad terrible. Entonces, a nivel vestuario también tiene que ser un palo gordo. Sí, a mí me parece que este es un melón muy interesante que abrir, porque te paras a pensar y es ciertamente arbitrario como lo hace WWE, porque justo podríamos haber entendido quizá el adiós de R-Truth en otro momento en el que no formase parte de televisión. Yo creo que lo último así interesante que vimos fue su alianza con el Judgment Day, divertidísima, de los mejores segmentos que te puedes sacar de los últimos tiempos a nivel cómico. Tienes lo de Awesome Truth, que ganan ese combate y se convierten en campeones, ¿no? Y dices, bueno, después de eso sí que es verdad que hay un vacío, a lo mejor ya no lo requerimos, a lo mejor ha virado el producto hacia otro lado, ya no requerimos de una persona que sea tan
tan cómica o quizá tenemos otro tipo de segmentos, no nos hace falta y demás, pero creo que es muy importante lo que comentas a nivel de cohesión de vestuario, a nivel de tranquilidad y de seguridad, porque justo ahora ha tenido su último combate en Saturday Night's Main Event. Yo no lo consideraría un tributo porque reitero que WWE juega un poco al despiste siempre con este caso, pero vamos nosotros como personas particulares, yo lo voy a identificar ya como tal, ¿no? Que es el adiós con su ídolo a nivel kayfabe, que es John Cena, su ídolo de la infancia, ¿no? Y ostras, te paras a pensar y dices, bueno, ¿y ahora qué? Me refiero, ¿ahora qué? Yo ahora soy un tío que lleva 2, 3, 4 meses tratando de hacer lo mejor posible, apareciendo en televisión. Estoy pensando, por ejemplo, en gente como Andrade, que se clasifica el otro día al Money in the Bank, ¿vale? Ahora piensas, vale, estoy en el Money in the Bank y a la semana siguiente puedes estar fuera de la empresa, pero perfectamente. También le pasó a muchos de los talentos de NXT, Gigi Dolin sin ir más lejos, o que dices, ostras, es que tengo un proyecto interesante, tengo un equipo interesante con Tatum Paxley, y estoy fuera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a WWE también le interesa esto, porque a mí me sorprende. Sí, es lo que comentas, una sensación de inestabilidad que es que, joder, nada te garantiza nada ahora mismo en WWE. Es eso, Gigi Dolin también retando por los títulos por parejas ganándose la oportunidad por los títulos en parejas en el fin de semana de WrestleMania, retando en el episodio siguiente de NXT y luego, un poco más tarde, fuera. Quiero decir, o sea, son cosas súper arbitrarias. Lo de Cora Jade también, que fue una de las elegidas para la alianza con TNA, la tuvieron allí, le dieron exposición en TNA, retó por el título de las Knockouts y tal. Veías que era alguien que parecía que apostaban por ella, al menos en ese sentido, ¿no? Tú la mandas a otra empresa y dices, otra, será porque confías en ella también, no vas a mandar a cualquiera, ¿no? Se presupone. Y de repente también, al par de meses fuera, y dices, ostras, pero es que eso, da igual que seas de la baja low card, que seas de la alta mid card, o sea, da igual ahora la posición que ocupes y lo que estés haciendo en la empresa, que nada te garantiza que te vayas a quedar. O sea, a lo mejor en una semana más tarde estás fuera. Entonces eso, a nivel vestuario yo creo que tienen que verse los unos a los otros y decir, ¿y por qué no voy a ser yo el siguiente? ¿No? Y ya por no hablar también del tema de que R-Truth, que es al final una de las personas más consolidadas dentro de ese vestuario, una de las personas más veteranas y demás, verlo también fuera y de esta manera yo creo que también tiene que ser un palo ya no solo por la inestabilidad del momento, sino por lo del futuro. Me explico. Yo creo que se debería, sobre todo en estos casos, en casos de luchadores que a lo mejor lleven pocos años y tal, pues no a todo el mundo se lo puedes realizar, pero en caso de luchadores que llevan muchos años en la empresa, como es el caso de R-Truth y demás, darle una despedida digna. Y a mí simplemente lo de John Cena en Saturday Night's Main Event, que al final es un show de la empresa y que no tiene previo aviso y demás, no me parece lo suficientemente grande para conmemorar un poco lo que ha sido la carrera de R-Truth en WWE. Y entonces yo creo que los talentos también se deben de quedar con la sensación de yo tampoco voy a tener una despedida digna el día de mañana. O sea, me parece muy injusto, sinceramente. O sea, no puede ser que simplemente 2 o 3 luchadores contados tengan una despedida correcta y que el resto se vayan por la puerta de atrás sin pena ni gloria, ¿sabes? Me da bastante rabia cómo hace WWE las cosas en ese sentido. Sí, al final eres un peón de obra. Entonces tu trabajo es hacer el imperio más grande, ¿no? Pero sí que es verdad que con R-Truth me apena en ese sentido. Evidentemente, luego, si nos paramos a analizar fríamente, no es un luchador convencional, que forme parte activa de los semanales, que tenga historias en curso, que haya sido campeón mundial, etcétera. Pero sí que es verdad que es lo que hablábamos, ¿no? Que es un luchador muy querido en el vestuario, que es un tipo que lleva un montón de años en WWE, ha luchado en 4 décadas diferentes y muchos de esos años en WWE y es un luchador funcional, comodín, que te puede aparecer en un sitio o en otro. Entonces, mirando fríamente, analizando un poco el roster que tienes, creo que hay algunos de esos luchadores que sí que te merece la pena quedártelos, ya no solo porque puedan formar parte de un gran momento en una cartelera, sino porque a nivel puntual te pueden salvar de un roto y de un descosido. Y Ron Killings, R-Truth, creo que lo había hecho en muchas ocasiones y él se había adaptado a ese rol y WWE entendía que ese era el luchador que tenía que utilizar para
X momentos definidos. Y a veces te salva de un problema, ¿no? Que hay otros luchadores que puede ser que no, ¿no? No quiero dar ningún nombre, ¿no? Pero hay muchos luchadores que a lo mejor, pues mira, en el cuadrilátero no son malos y tal, pero a nivel de personaje son tremendamente planos o no tienen nada que añadir, entonces no lo puedes poner en todos los contextos. A R-Truth lo puedes poner a luchar contra John Cena, lo puedes poner a hacer un segmento cómico o lo puedes poner a competir por el título de los Estados Unidos, porque a nivel físico estaba bien, porque no se notaba su edad, porque era un luchador que bueno, que en cualquier circunstancia te sacaba las castañas del fuego. Es lo que más a mí me chirría. Evidentemente, pues como digo, ¿no? R-Truth, pues es quien es y tampoco es que lo despidan, ¿no? Simplemente le dicen, bueno, no vamos a renovar tu contrato. Aún así, sí me gustaría verlo con contrato de leyenda o siguiendo formando parte de WWE, porque creo que puede aportar mucho. Yo lo pensaba en estas horas y digo, ostras, creo que puede ser un muy buen entrenador del Performance Center. Ya a nivel luchístico no, pero o sí también, porque creo que es un bastante buen luchador, pero especialmente a nivel de personaje, de cómo macerarlo, de cómo evolucionarlo, de cómo darle ese toque distinto a los personajes. Me parece que podría ser una muy buena adición para el Performance Center. Sí, para desarrollo de personajes, porque es un tío que siempre se ha adaptado muy bien a las circunstancias y este personaje cómico que ha llevado por bandera en estos últimos años, la verdad es que ha sido muy bueno. Realmente sí que se ha adaptado muy bien en contextos como el del Judgment Day. Yo creo que le dio un impulso que ya la facción de por sí estaba funcionando bien y tal, pero le dio ese toquecito cómico que también hacía falta para no hacerlos tan planos y que no fuese tan repetitivo, sobre todo en esa época en la que el Judgment Day estaba constantemente cerrando todos los Raws y demás y decías, o sea, se está como siempre lo mismo, muy cíclico y tal, y sin embargo R-Truth le dio una vuelta de tuerca y tal, lo hizo divertido, esos segmentos con Damien Priest, demás, con JD McDonagh, y joa, la verdad es que es un tío que sí, que ya digo, se merecía una despedida más digna, pero a ver ahora qué le depara. Sí que como entrenador podría estar bien, o sea, esa opción que comentas podría estar muy bien, sobre todo eso, para enseñarle a la savia nueva pues cómo desarrollar un buen personaje y demás, y cómo adaptarse siempre a las circunstancias que te pida la empresa. Y si no, pues algún añito más fuera, pues también podría ser, oye, yo no diría que no. Al final, pues mira, yo que soy aquí el experto, entre comillas, de TNA, te puedo decir que seguramente no estaría en desacuerdo con firmarlo. Mira, aunque solo sea ahí por un poco de nostalgia, ¿no? Al final es un tío que ya estuvo allí, que fue campeón mundial allí y demás en su momento, pues, ¿por qué no cerrar el ciclo y terminar su carrera allí en TNA, ¿no? Hacer 1 o 2 añitos y volverse luego ya a WWE a tener un papel fuera de cámaras y listo. Pues no me sorprendería. De hecho, a mí me apetecería bastante, porque es un luchador ya no solo que ha estado en la empresa, sino que además ha sido campeón, ¿no? Entonces, oye, pues mira, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo le desea lo mejor a R-Truth, porque ha llenado muchos de nuestros momentos a nivel puramente de entretenimiento, de chascarrillo, de divertimento, no sé. Me parece que es un tipo que siempre va a estar en los corazones de muchos, ¿no? Siga compitiendo o no siga compitiendo en el mundo de la lucha libre. Y pasamos a hablar un poco de SmackDown. Tenemos 2 clasificatorios y ostras, es que a mí me ha sorprendido uno de ellos, porque teníamos ahí esa triple amenaza, a ver quién pasaba, daba la sensación de que podía ser Carmelo Hayes por un lado, finalmente pasa Andrade, y en el otro lado es que podía pasar cualquiera, porque tenías a Nia Jax, a Jade Cargill y a Naomi, y dices, bueno, cualquiera de estas 3 se puede clasificar, y finalmente fue Naomi. No sé qué te parecen estos 2 nombres para el Money in the Bank. Pues obviamente, si tengo que tirar por alguien de cara favorito para el combate, te diría Naomi, porque Naomi en ese lado femenino sí que la veo muy potente, sería la forma de, bueno, ya ha estado ahí en esa órbita titular y tal, pero sería ya el escalafón final de lo que ha sido este personaje que ha ido construyendo a lo largo de estos últimos meses y tal, ha hecho un trabajo encomiable y me parece que sería una recompensa y ya el último paso que necesita para establecerse definitivamente en esa escena titular, así que me parece una opción de las más viables para ese combate. Luego, por el otro lado, Andrade, pues le vendría bien para dar el salto, más que nada, porque si no, de lo contrario, lo veo muy complicado, pero claro, al final Andrade es el tema de siempre, Andrade a nivel luchístico genial, pero en el momento en el que le pidas promos y le pidas tal, que es lo que al final también necesita un campeón mundial, necesita defenderse un poquito y tal y cual. Aunque ahora lo están trabajando mejor, oye, hay algo que darle a favor a WWE en ese sentido. Por ejemplo, se ha visto con Io Sky, se vio un poquito también con Shinsuke Nakamura, ese reinado como campeón de Estados Unidos y tal. Supieron trabajar bien con ellos a pesar de que el micro fuese un detrimento.
Y con Andrade pues podría pasar lo mismo, pero bueno, no sé hasta qué punto querrán apostar tanto por él. A mí me gustaría porque, repito, a nivel cuadrilátero es un tío brutal y que se merece las oportunidades, pero que necesita, ya digo, agarrar un poco de micro y poder definir un poco más ese personaje, porque si no, de lo contrario, pues simplemente con lo luchístico, para material de campeón mundial en WWE al menos no sirve. Yo de momento Andrade lo veo la opción más floja de todo lo que se ha construido para este Money in the Bank, porque recordemos que tenemos a Solo Sikoa, a LA Knight, a Penta, a Seth Rollins y ahora mismo también Andrade, y el último va a salir de un CM Punk AJ Styles, el grande americano, esta noche, que me parece que es un combate bastante potente también, que ahora te preguntaré por tus predicciones, pero sí que es verdad que a nivel combate creo que Andrade puede hacer un muy buen trabajo, ya lo vimos en otros Money in the Banks, que la realidad es que te ha sacado también muchos highlights de aquellos que decías, ¿no? Que WWE los persigue como el comer, y Andrade te los saca sin ninguna duda, pero me parece que es el nombre ahora mismo más flojo a nivel kayfabe para ser el portador de este maletín. Y en el otro lado es que tenemos un Money in the Bank tan potente a nivel femenino que creo que podía ganar cualquiera. Sí que es verdad que Julia en SmackDown parece que se encara como con Selena Vega y le dice voy a por ti. Por cierto, una Selena Vega que como campeona vaya desastre, ¿eh? Sí, con todos mis respetos, pero vaya desastre. Es que, bueno, en fin, sin comentarios. Y tienes a Julia ahí que podría ir por el título de los Estados Unidos. No sé si eso la invalida o no para el Money in the Bank. Yo creo que no, pero ya veremos. Pero es que luego tienes a Alexa Bliss, a Roxanne Pérez, a Rhea Ripley, a la propia Julia y a Naomi. Y dices, bueno, pues es que cualquiera de estas luchadoras podría ser perfectamente Money in the Bank. Y yo ahí sí que tengo dudas y te diré más. Naomi me parece una muy buena opción porque creo que a nivel personaje, a nivel historia, a nivel narrativo y a nivel cuadrilátero incluso y micro, ha mejorado lo suficiente como para volver a ser campeona en WWE. Sí, yo en ese lado femenino las que quitaría quizás sería a Rhea Ripley y a Julia. Rhea porque no considero que lo necesite para nada, al final es una tía más que establecida, vende mucho el tenerla en el combate, al final siempre es una opción, claro está, porque pues, por el nombre que tiene y demás, pero no lo necesita, entonces me parecería una tontería. Y luego por el otro lado Julia porque se vio en SmackDown ese segmento con Zelina Vega que, como te decía, me reafirmo yo también en que el reinado está siendo horrible, o sea, a nivel cuadrilátero no está generando reacciones tampoco, la verdad es que le dieron el título yo creo un poco también como un poco honorífico, ¿no? Pues te lo damos, mira, llevas muchos años aquí y tal, pues toma, te damos esto que al final tampoco nos implica tanto, ¿no? Pero se está viendo que es horrible y cuanto antes se lo quiten mejor. Y si puede ser Julia, pues adelante, o sea, yo lo firmo con sangre. Pero por ese lado serían las dos que quitaría de opciones para el Money in the Bank. Luego las otras tres es que cualquiera. Bueno, Alexa Bliss me cuesta de creer, ¿eh? En verdad, porque, a ver, podría ser, pero porque tampoco se le ha visto mal en el cuadrilátero desde que ha vuelto, pero no sé hasta qué punto como para campeona mundial nuevamente y tal. Pero cualquiera de las otras dos, obviamente, y Naomi sí que desde que ha regresado de TNA y tal, y sobre todo con este nuevo personaje que se ha creado, esta vertiente Hill y tal, está a un nivel impresionante. Entonces, yo personalmente es mi favorita. O sea, me encantaría que se lo llevase ella por todo lo que ha trabajado, tuvo que salirse de WWE, apostar por ella, lo hizo bien, ahora ha vuelto y se está comiendo el mundo. Así que ya solamente por la historia que trae detrás, yo, por mí, Naomi, pa'lante, con el maletín. Sí, sí, sí. Y además han sabido construir una historia fuera de una órbita titular con Jade Cargill, también Nia Jax involucrada, que creo que a WWE le ha venido muy bien que estas dos luchadoras recontratadas, inclusive te diría Jade Cargill que estas tres hayan subido de nivel de forma notoria desde su fichaje, especialmente Nia Jax, que me parece que había sido ampliamente criticada, de repente regresa después de ese despido y te paras a pensar y dices, es que gracias a esa mejoría de Nia Jax tenemos una mejor Tiffany Stratton, por ejemplo, sin ir más lejos a nivel babyface, o tenemos historias más interesantes porque Nia Jax es la típica luchadora que puede estar ahí arriba siempre, ¿no? Que es algo que también pensábamos que no diríamos nunca, pero la verdad es que ha mejorado mucho. Y el caso de Jade Cargill me parece igual, ¿eh? Le han venido bastante bien estos meses de descanso, la sacan de programación así porque sí, luego la historia parece que encaja en el puzzle de WWE y la verdad que esa triple amenaza no está mal, el otro día a nivel individual tampoco está mal, Jade Cargill, y bien, y Naomi
con ese personaje de Trinity en TNA, siendo campeona Knockouts, mejoró a nivel cuadrilátero y aquí lo ha sabido trasladar a WWE. Entonces, creo que ahora mismo tiene WWE, aunque no le guste mucho, no le encante mucho a Triple H este formato, me parece que tiene un montón de nombres interesantes. Porque, claro, no sé cómo ves tú también el masculino. No sé por quién apostarías, porque ahora mismo yo creo que el que debería clasificarse es CM Punk. Más que nada para fastidiar a Seth Rollins y que pudiésemos tener algo ahí y que los dos se invalidasen de cara a un maletín. Aunque mira, oye, CM Punk con un maletín tampoco me importa, ¿eh? No, la verdad es que en el masculino está muchísimo más abierto. No sabría decirte porque para Penta me parece muy pronto. Bueno, depende de cómo lo construyas, obviamente, porque tienes un año por delante para poder hacer cosas. También te digo, Iván, que Jey Uso es el campeón. Entonces, siendo Jey Uso el campeón, creo que cualquiera podría canjear sobre Jey Uso, inclusive Penta o solo Sikoa. Sí. Mucho más las posibilidades. Eso está claro, que no es un campeón fuerte, no es como todos estos años. Yo al final también entiendo por esa parte lo de Triple H, un poco el hartazgo, en el sentido de que, claro, ¿quién tenías ahí de campeón? Roman Reigns, campeón indiscutido, por encima, no podías quitarle el título de ninguna manera y tal, entonces al final no sabías por dónde tirar, era darle el maletín a alguien por darle, sin saber muy bien qué hacer, porque en ese año natural no tenías intenciones de que lo canjease sobre esa persona. Luego llegó Cody Rhodes, con Cody Rhodes fue un caso muy similar, o sea, al final ganó el título y tampoco lo veías perdiéndolo con un maletín, o sea, tenía que ser alguien que llegase y lo hiciese, como fue el caso de John Cena y tal. Menos mal que por ahí entre media se creó el World Heavyweight y por eso las cosas han ido fluyendo un poquito mejor, pero sí que estos años ha sido una tarea complicada por el tipo de campeón que habían estado construyendo hasta el momento, ¿no? Conste que aun con todo, yo lo comenté el otro día por Twitter también, que decía que yo creo que es la propia WWE la que se corta las alas muchas veces, o sea, porque no se esmera nada tampoco en construir cosas interesantes alrededor del maletín. Al final siempre utilizan las mismas fórmulas o casi siempre de canjearlas automáticamente, o sea, ya en la misma noche o en la misma semana parece que se lo quieren quitar de encima, parece que les quemen las manos, o sea, no vamos a pensar mucho qué hacer con él, vamos a directamente involucrarlo en mitad de una historia y así de esa manera pues, justificamos el que desaparezca de la programación y ya no nos tenemos que complicar en ese sentido. Y digo, hostia, pero hay muchísimas formas, no tiene por qué ser siempre la guarra, que es la mítica de, pues, al campeón destrozado voy a canjear sobre él y tal. Eso es lo que ha funcionado en algunas ocasiones y muy bien, pero también puedes construirlo de otra manera. Un reto abierto, a pesar de que no es lo más lógico a nivel de kayfabe, pero un reto abierto, como hizo Rob Van Dam en su día o como hizo John Cena, aunque perdiese y tal, pues también se puede hacer y puedes construir un poquito a partir de ahí, pero no siempre utilizar lo mismo de, ala, en la misma noche canjeas y así de esa forma nos lo quitamos. Y es, no, construye algo más o que el portador lo pierda en cualquier momento para desarrollar o avivar una historia, ¿no? Entonces, yo creo que son ellos mismos también los que se frenan muchas veces por no tener planes al final, y tienes un montón de guionistas ahí detrás y de creativos como para que armen cosas potentes que no sean siempre lo mismo cada año, pero bueno. Y luego, ya ciñéndome un poquito más a lo que hablábamos de esa vertiente masculina, ¿no? Del Money in the Bank, pues sí, está muy abierto porque es eso, Jey Uso es el campeón. Yo entiendo obviamente que sobre John Cena o el que destrone a John Cena en estos meses posteriores y tal no va a ser, eso lo veo más o menos claro. O sí, quién sabe, imagínate un Seth Rollins con el maletín y en vez de ir a por Jey Uso va a por John Cena. No tendría mucho sentido porque realmente Seth Rollins y Jey Uso ahora ya están medio en rivalidad y tal, entonces lo lógico que sería sobre él, pero bueno, lo dicho, que Seth Rollins sería una opción bastante potente ahora que está con esta nueva facción y tal, acompañado de Bronson Reed y Bron Breakker y demás, que podrían perfectamente intervenir en el combate y darle la victoria, así que me parece una de las opciones más plausibles. Y luego del resto, ya digo, lo veo complicado. De esta triple amenaza que vamos a tener en Raw, pues yo creo que pueden tirar perfectamente por CM Punk y entre ellos retroalimentarse un poquito dentro de ese combate y tal. Y a ver, está la cosa mucho más abierta que en el femenino. Creo que cualquiera puede hacerse con ese maletín. Sí, e incluso yo te diría que LA Knight me parece uno de los que tiene una posición predominante, porque al final también no es un grandísimo luchador a nivel cuadrilátero, es funcional, pero sobre todo tiene mucho apoyo del público, ¿no? A lo mejor es el año de LA Knight, aunque podría haberlo sido cualquier otro año anterior. Para LA Knight no estaría mal porque sería la forma de dar el salto. Es un poquito lo que comentaba antes también con Andrade, y LA Knight sí que lo tiene todo. LA Knight tiene el paquete completo, sí que es cierto que es un poquito más mayor, pero ya tiene los 40 y tantos, pero
Igualmente sería una buena apuesta de cara a campeón mundial funcional, un par de meses y tal y cual. No lo tienes por qué tener ahí en esa escena de titular durante muchísimo tiempo, pero para un reinado así puntual de unos meses y tal, creo que podría funcionar muy bien. Y a nivel cuadrilátero funciona, a nivel micro, pues por supuesto que también. Reacciones de la gente consigue constantemente, así que sería una muy buena opción también, pero. Digo, me quedo más con Seth Rollins, sobre todo por eso, por esa facción tan fuerte que están construyendo. Yo creo que sería ya ponerle la guinda en el pastel y tirar con ellos para arriba, vamos, como un cohete y para arriba hasta la luna. Sí, y luego SmackDown cerraba con un segmento que parecía que iba a ser un face-to-face, otra vez Cody Rhodes, John Cena. Finalmente fueron los 4 que se van a enfrentar entre ellos en Money in the Bank: John Cena, Logan Paul, Jey Uso y Cody Rhodes. Y no, me costó mucho creerme al John Cena Hill el viernes. Me costó muchísimo creérmelo porque es que sé que las palabras de John Cena van en contra absolutamente de todo lo que piensa, ¿no? Y cuando dice Logan Paul piensa igual que pienso yo el wrestling, no, amigo. No, ya sabemos que no, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho suspender la incredulidad con John Cena Hill. Me cuesta muchísimo, y más con la promo del otro día. Entonces, llegará un momento, espero y deseo, antes de que se retire, de que se dé cuenta de que todo lo que está haciendo quizá no ha merecido tanto la pena, y que a lo mejor estaba traicionando a sus propios ideales para una cosa que a lo mejor no necesitaba, que era ser campeón otra vez, o sí, pero a lo mejor no en estas circunstancias. Hay un momento que le empuja Logan Paul como diciéndole amigo, y le dice John Cena, te voy a reventar la cabeza. No lo piensa, pero finalmente actúa como heel. Bueno, no sé qué opinas a ese respecto, pero yo tengo esa sensación, también un poquito agridulce, ¿no?, con John Cena. Yo voy a abrir aquí este pequeño melón, y es que llevo sin creerme a John Cena desde el día 1 en que se convirtió en heel. Yeah. O sea, mira, Elimination Chamber te lo compro, por la forma, por el impacto y demás, te lo compro. Fue un turn heel que la verdad es que quedó alucinante, pero a partir de ahí no me lo he creído en ningún momento. O sea, no digo que haya tenido promos malas, ha tenido promos entre medias que han estado bien. Yo creo que sobre todo las del Road to WrestleMania han estado bastante bien, criticando al público, diciéndole, mira, llevo aquí tantos años, me habéis estado abucheando, ahora ¿qué os pasa? ¿Sabes? Ahora que he decidido hacer las cosas por mi cuenta y dejar de pensar en vosotros, ahora me seguís abucheando también y tal. O sea, en ese sentido ha tenido promos que han estado bien, y es justificable, ¿no? Después de tantos años que le han estado dando palos y tal, decir, pues mira, ahora paso de vosotros, que me habéis estado diciendo que sí, que no sé luchar, que sí que doy asco, que sí no sé qué, durante años, y ahora queréis que siga aquí dorándoos la píldora. No, ahora voy a estar por mi cuenta, voy a ganar mi título mundial, que es lo que quiero para engrandecer mi palmarés y llevarme el récord de títulos mundiales en la historia, y adiós muy buenas. Pero ya digo, o sea, me ha costado mucho creerme a John Cena durante todo este tiempo. Yo creo que, sobre todo a partir de ese combate con Cody Rhodes, es como que hay pequeños hilos por ahí que están descosidos, ¿no? Que no me terminan de encajar dentro de lo que es el traje, ¿no? No sé, no, hay algo que no termino de conectar con él. Las promos con Randy Orton, por ejemplo, el combate obviamente se vendía solo por el factor nostálgico, pero al final fueron promos muy pobres. Desde entonces lo hemos estado viendo involucrado en cosas muy secundarias. Eso, lo de R-Truth que hablábamos, que ahora pues se justifica un poco más, pero igualmente pues era algo pobre para lo que es el último año de John Cena. Ahora tenemos esto aquí junto con Logan Paul para Money in the Bank. Y entre medias es eso, no vemos nada de desarrollo. Yo creo que también ha afectado obviamente lo de The Rock, que parecía una de las piezas angulares en toda esta historia, y que después de Elimination Chamber no ha vuelto a aparecer nunca más, y te quedas con cara de, hostia, entonces ¿para qué te metes en la historia, no? Si luego en los meses venideros no vas a volver a aparecer nunca más. Entonces yo creo que están fallando cosas. Espero que este combate, vamos, el interés que tengo, digamos, de este combate es que sirva para que finalmente John Cena abra los ojos y ya vaya pasando al bando face, que me cuesta de creer que vaya a hacer siendo todavía campeón. Yo creo que el punto de quiebre va a ser en el momento en el que pierda el título, y es cuando quizás se da cuenta de esto no ha valido tanto la pena. Creo que sería un choque de realidad más grande que hacerlo simplemente por un combate por parejas con Logan Paul. Pero bueno, tengo la esperanza de que al menos sirva para ir plantando la semilla, para que John Cena se vaya dando cuenta de que igual todo este camino que ha tomado no ha sido
no era necesario realmente y que no ha valido tanto la pena. Pero bueno, veremos cómo lo van construyendo a lo largo de estas semanas. Sí, porque yo ya no sé qué pensar, la verdad. Yo no tengo ni idea de cómo lo van a hacer, porque por un momento parecía que el destino estaba claro y que el camino parecía lógico. The Rock, apareces con Travis Scott, gran facción, luego todo eso se cae por su propio peso, porque nunca habían tenido una idea de hacer nada en ese sentido. Entonces ahora estamos un poco a verlas venir, y yo creo que John Cena está un poco en esa situación también, de a verlas venir, a ver contra quién le ponen y qué hace. Entonces, bueno, parece que Cody Rhodes puede ser ese que le quite el título. Se ve como muy apresurado, perdona, o sea, se ve como muy apresurado, que es algo que se está comentando ahora mucho en redes y tal, y estoy completamente de acuerdo con ello, que se nota que con John Cena están yendo como dando palos de ciego. Yeah. O sea, es al primero que caiga, venga, que un combate con R-Truth, pues venga, con R-Truth. Ahora un combate por parejas con Logan Paul, que parece que puede vender un poquito, porque, guau, el youtuber con John Cena, que es el luchador más grande de la historia, tal, guau, vamos a generar muchos clics, mucha viralidad y tal. Yo creo que están dando palos de ciego, van ahí, pues ahora esto, ahora lo otro con John Cena, y es una lástima teniendo en cuenta que, repito, es el último año de John Cena. O sea, me parece bastante desaprovechado todo lo que están haciendo. Yo es que creo que a partir del combate con Randy Orton, todo lo que hemos visto desde entonces que ha sido muy pobre. O sea, cada aparición que tiene, ves que no está aportando demasiado al producto, ni tampoco a lo que es ese último año. Cuando dentro de tanto tiempo miremos atrás y veamos lo que ha sido el año de retiro de John Cena, verás la fecha en Royal Rumble, que vale, la fecha en Elimination Chamber, que vale también, la historia con Cody Rhodes hasta WrestleMania, que también está bien, y a partir de ahí, salvo lo de Randy Orton, y para eso, como dije antes, es solamente el combate, porque lo que viene siendo las promos y demás no me parecieron la gran cosa, a partir de ahí es prácticamente un vacío. O sea, cuando lo veamos dentro de unos años vamos a decir, hostia, pero realmente en el último año de John Cena estuvimos con un impasse de abril a junio, que son 2 meses y las fechas van corriendo, en lo que lo único que vimos fue eso, un combate de coña, de absoluta coña, con R-Truth, un combate por parejas con Logan Paul y tal. Y veremos si no tiene un combate también con Travis Scott, que también se rumoreaba y tal y cual. Realmente eso es lo que merecía John Cena en este último año de carrera. No sé si todo vale, o sea, tampoco sé si John Cena estará del todo de acuerdo con esto, me imagino que sí, o bueno, pasará por el aro, porque al final es un tío fiel a la empresa y tal, y pasará por el aro de lo que le pidan, pero a mí se me hace muy pobre, la verdad. Yo esperaba mucho más. Para Money in the Bank se habló mucho de esa posibilidad de combate con CM Punk, rememorando lo que fue esa lucha mítica del año 2011, y hubiese sido precioso, sinceramente, y creo que tenían todo para poder hacerlo. Realmente es que da igual que ahora mismo el draft se pasa por el forro, básicamente. ¿Qué más da que CM Punk esté en Raw y John Cena más en SmackDown y tal? Da igual. Además es el último año de John Cena. Te vas a poner con exquisiteces. Ponlos a luchar entre ellos. Demostraron que seguían teniendo una muy buena química en Elimination Chamber y tal. Ponlos entre ellos y dale el gusto al aficionado. Y déjate de tanto Logan Paul y de tanto Travis Scott y de tantas historias, tío, que de Sí. verdad. O sea, al menos en el plano personal, ya te digo, yo veo este último año de John Cena y desde WrestleMania se me ha caído muchísimo. Bueno, no sé si tiene algo que ver lo de voy a arruinar al wrestling, pero sinceramente, oye, para arruinarlo ya estarán otros, ¿no? John Cena está en el último año, no me hagas que arruine el wrestling. No sé si está siendo un poco también excusa por parte Sí. nuestra, de los aficionados. También el decir, claro, es que como va a arruinar el wrestling ya no está dando buenas luchas, es que como va a arruinar el wrestling ya no está dando buenos segmentos, o ya no está... No, o sea, que tú quieras arruinar el wrestling, o sea, lo puedes hacer y dando buenos combates al mismo tiempo. O sea, una cosa no implica la otra. También Jon Moxley en AEW, por ejemplo, por poner el paralelismo, también quiere joder todo lo que tiene que ver con AEW. Y vale, sí que es cierto que últimamente a nivel combates tampoco es que esté siendo la panacea, porque está tomando un estilo diferente, más agresivo y tal, pero creo que igualmente está siendo un campeón bastante funcional y que está cumpliendo bien dentro de los parámetros de lo que se le pide ahora mismo, que es eso, un campeón recio, un campeón que ponga una tesitura complicada al resto de integrantes de la plantilla y tal y cual. John Cena es que realmente qué está aportando con este reinado. No hemos visto nada a partir de lo de Cody Rhodes. La lucha con Randy Orton es nostálgica, pura y dura, o sea, pero no había ningún tipo de interés detrás porque sabíamos que el título no iba a cambiar de manos. Y desde entonces no hemos visto mucho más. O sea, promos vacías y eso, la sensación de que se está perdiendo este año. O sea, estamos ya en el mes de junio y las fechas, como él bien dijo, van corriendo y van corriendo hacia atrás y llegará un punto en el que el contador llega a cero y digamos, se ha acabado y miran en qué hemos invertido el tiempo, ¿no? Luego será tarde, pero
Ellos verán, ellos Sí, verán. no queda mucho, solo 6 meses para el adiós de John Cena como luchador profesional. Así que nada, estaremos muy atentos porque al final, oye, estos 6 meses van a ser muy importantes, yo creo. Un abrazo, Iván, tío, y nos escuchamos para la próxima. Un abrazo para ti, Alex. Gracias por tenerme por aquí. Hablamos. Último hombre en pie. Tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. Tenemos que hablar también de All Elite Wrestling Collision porque la realidad es que fue para mí un show bastante interesante, especialmente por un careo en particular, que es el de Swerve Strickland y Will Ospreay, que se encaran en el parking y la realidad es que, ¡buah! Es que parece que vamos a ir con todo estas 6 semanas que quedan aproximadamente para All In con esta rivalidad. Vamos a tener Hangman contra Mox, vamos a tener Toni Storm contra Mercedes Moné y presumiblemente un Swerve Strickland contra Will Ospreay para All In. No sé, me parece que teniendo todo este espacio, más de un mes y medio de camino a All In y sabiendo más o menos cómo va a ir la película, tiene toda la pinta de que van a ser unas pedazos de historias. Con lo cual, yo dentrísimo. También tenemos el caso, por ejemplo, de Claudio Castagnoli, que se clasifica para ese combate por el título internacional. Tenemos también el caso, para mí incluso un poco sorprendente, en el main event, ¿no? De Máscara Dorada venciendo a Hechicero. La verdad es que es un pedazo de combate que si no habéis visto tenéis que ver, sin ningún género de dudas. Y luego la verdad es que también tienes por ahí a Mina Shirakawa. Parece que puede tener una alianza con Toni Storm. Creo que funciona bien su combate contra Sky Blue. Aparece también Julia Hart para atacar a Mina. Entonces ahí también tienes más luchadoras que pueden beneficiarse del spot que ahora mismo te da Toni Storm, que es algo espectacular, ¿no? Con lo cual, pues bueno, mira, ahí hay varias cosas que contar y varias cosas que merecen la pena. Vámonos a por los comentarios, que también merecen mucho la pena, de los que me dejáis por ahí, por todas las redes. Pero antes os recuerdo que si bien os queréis suscribir y os apetece realmente apoyar este proyecto independiente que es Último Hombre en Pie, lo podéis hacer a partir de 1,99€ al mes en iVoox, o en Spotify, o en YouTube, o en Apple, donde quieras que escuches este episodio. Te puedes suscribir simplemente dándole un clic al enlace de la descripción, te suscribes por menos de 2 euros y aprovechas para escuchar todos los episodios exclusivos que publicamos. De hecho, lo hacemos cada sábado, así que cada sábado vas a tener un episodio extra de Último Hombre en Pie. De hecho, la semana pasada publicamos ese One Hit Wonders, la segunda parte de luchadores que parecía que iban a triunfar y al final desaparecieron. Y esta semana vamos a hacer una review rara, porque no me apetecía hacer review de ningún Money in the Bank, y entonces he dicho, ¿qué podemos hacer que sea interesante? Pues nos vamos a ir a un concepto estilo Money in the Bank que ocurrió en 1993, que es Battle Bowl de WCW. Vamos a hacer el análisis de ese show y no os lo podéis perder, así que suscríbete para escucharlo. A ver qué me cuentan vosotros en los comentarios. Dice Lefty que Don Santiago Tomás y los viernes stop, y Chilean Cripple que es el más divertido de oír. Jorge Carrillo dice Money in the Bank debería volver a WrestleMania, se justifica así meter a mucha gente al evento. Yo estando de acuerdo con eso, sinceramente estando bastante de acuerdo con eso, te diría que ya es demasiado potente la IP en particular de Money in the Bank como para sacarla y meterla otra vez en WrestleMania. Mario G dice, dato curioso, Kylie Ray ha perdido 2 finales por un campeonato inaugural en menos de un mes. En Maple Leaf contra Giselle Shaw y en Evolve contra Callie Armstrong. Qué grande ella poniendo over a todo Cristo. Sí, pero tiene una personalidad rara en redes sociales, ¿eh? Y parece que está metida en fregados que a lo mejor no le benefician a su carrera, pero bueno. Profe Pablo Leiva, las luchas temáticas comienzan a fallar o desgastarse cuando se emplean de manera forzada, cuando se utilizan solo porque hay que cumplir un calendario. Lo mismo pasó con Hell in a Cell. Totalmente de acuerdo. Eleazar dice que ya estuve aquí. Manu dice que la mitad del podcast ha sido para contarnos el ascenso del Sunderland, efectivamente. Y Juan Guerrero dice, comparto una pequeña anécdota, y es que en Bogotá, Colombia, la comunidad del wrestling es bastante baja, pero en una fila para ver WrestleMania 33 yo iba solo ese día y por cosas de la vida 2 chicos delante de mí estaban hablando de NXT. 8 años después seguimos siendo amigos, hablamos de todo y especialmente de luchas falsas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Fíjate cómo puedo unir algo que puede parecer tan raro como es la lucha libre. O sea que fíjate. Chilean Crippler dice, Triple H nunca estuvo involucrado directamente en un canjeo. No, nunca jamás. Y Diego Pascual dice, me respeto a ese tío por irse a ver un ascenso en la cuna del fútbol europeo. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, es tan difícil Times 12, ¿es tan difícil que le pase la creación a otra persona si no le apetece? Pues sí. O eso,
o que pida ayuda, o si no le gusta, que modifique el formato. Yo creo que esa es la clave. En fin, señores, dejadme en los comentarios qué pensáis sobre todo sobre el tema de R-Truth, sobre este último SmackDown, sobre el Elite Wrestling Collision. Recordemos que tenemos una semana por delante brutal, con Worlds Collide, con Money in the Bank, con los últimos clasificados, mucho que contar. De hecho, esta noche vamos a tener movida también con Monday Night Raw. Mañana lo comentamos. Así que nada, señores, ya sabéis que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie. Y os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y